Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hacer un top. Hice un top de 10 fragancias así versátiles para primavera, verano, otoño e invierno. Esta también se podrá incluir dentro de un top, también son súper versátiles. Pero sobre todo la diferencia es que esta tiende más a la primavera, días calurosos y sobre todo muy ya cerca ya pues del verano, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces son 10 fragancias que os he traído para el canal. Como digo, hay algunas inspiraciones que las dejaré para el final, pero sobre todo eso, tiene la particularidad de que son cítricas, acuáticas, como digamos, sobre todo normalmente cítrica acuática en la mayoría de sus casos. Yo no digo en todas, pero sí que en la mayoría de sus casos. Y nada, sin más, espero que el vídeo no se haya tampoco muy largo. Vamos a llegar también a los 1000 suscriptores. Se agradecen los comentarios, se agradecen los likes, ya sabéis. Las suscripciones, por supuesto, que son los que da apoyo al canal. Ya sabéis que respondo a todos, excepto comentarios que no vienen a cuento de gente que no merece ni la pena nombrar, porque son los típicos idiotas que no tienen sentido responder. Entonces cojo directamente y bloqueo. Ya está, ya sabéis lo que es la temática del canal, es que fluya y que vaya todo bien. Bueno, pues vamos con la primera de ellas. Esta es la de Don Algodón. Esta no es una cítrica exclusivamente acuática, esta es 200 mililitros, incluso de 200 la podéis encontrar hasta menos de 15 euros. Y aquí hay una versión que la tengo por aquí, que es la Don Algodón Silver, que bueno, es algo parecido. Esta salió en 2015, pero está descontinuada, con lo cual no la he metido tampoco. Tiene esa nota cítrica un poco y demás, pero no exactamente igual. Y esta es del 93, y a lo que me refiero sobre todo a esta del 93 de Ramón Monegal. Es una súper clásica, ya digo, 200 mililitros. Esta viene una versión Splash, también la he tenido en versión con atomizador. Pero bueno, sobre todo el kit de la cuestión de es fantástica. El kit de la cuestión de este low cost es que te inspire, sobre todo, que den buena presencia, buen aporte. Son muy para el día a día, pero tendencia ya como a la primavera, días calurosos, no días fríos, sino días calurosos, y con esa tendencia ya a lo fresco y a lo acuático, enérgico, y ya sabéis por lo que voy. Esta sería, bueno, no voy a decir si la primera, segunda, tercera o la 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, da igual. Esta voy a presentar 10 y les voy a dejar las últimas que son unas inspiraciones que ahora os voy a comentar, que lo tengo todo por aquí controlado. Así que esta Don Algodón de ya muy clásica del 1993. Todo está reseñado en el canal, por eso no voy a estar diciendo notas ni nada de eso. Ya sabéis, cada uno en el canal eché un vistazo. Quien le interese la fragancia, pues ya tenéis reseña en el canal. Esta es la Sportman, esta es ya más cítrica acuática. Esta es está con más aporte, más todavía inspirado en lo cítrico, en lo acuático, digamos, como más. Esta ya no es de 200, esta es de 250 mililitros. Estaba realizada antes por Genés, es del año 1997 y ahora la realiza Antonio Puig. Esta Sportman es otra de ellas. Aquí, así que lo dejo por aquí. Esta fragancia me trae muy buenos recuerdos porque fue la Adidas Ice Dive, que fue la primera reseña que hice en el canal. Ya veis que ya le he dado uso. Si hay algo que también inspira también en realizar este tipo de vídeos, y eso es que las fragancias son de mi colección. A mí nadie me las presta. En todo caso, si me la han prestado, lo he dicho. Tampoco me lo patrocina nadie, ni tampoco vendo fragancia, ni nada de eso como hacen otros, ni hacen también su propio perfume para sacar beneficio de ello. No creo que lo haga nunca. De hecho, no soy partidario ni siquiera de hacerlo. Pero es que este es un canal básico, muy básico, que todavía no llega ni siquiera a los 1000 suscriptores y que me apetece hacer pues ese tipo de reseñas, como amante de la perfumería y demás. Y que me gusta sobre todo, si algo que me gusta sobre todo es que las fragancias pues vayan bajando de nivel y la vaya consumiendo.
Yo no voy a estar guardando fragancias por el hecho de ser coleccionista de aromas ni nada de eso, que también lo soy, en parte coleccionista de aromas, y tampoco soy, ni tampoco me va a volar la cabeza el estar haciendo la última reseña, porque sé gente que me copia y demás, porque saqué que si la última, que si la Apolo 90, la Apolo 67, porque era de la última edad. Yo lo vi, me interesó, si no, no soy el típico canal que voy a reseñar todo lo último ni nada, porque sé gente que lo hace, lo reseña, ya cada uno con su dinero y lo que quiera hacer con su tiempo. Pero si, por ejemplo, están pendientes de reseñar la Apolo 67, que es de la tengo aquí, la Apolo 67 de la última de Ralph Lauren, pues la reseñaré. De hecho, prefiero hacer este todo antes que hacer la reseña definitiva del Apolo. Bueno, la voy a dejar por aquí. Entonces, tampoco ni me va a volar la cabeza en reseñar lo último ni nada. Sé que ha salido novedades, pero que tampoco el dinero también me lo gasto en otras cosas. Tampoco va hasta uno, va a ser un loco de la perfumería gastándome. Que para eso hay otros canales que dirán, bueno, pues esta es la última y tal, que nada más que están pensando en que cuál va a ser la última fragancia de la que saque tal marca para sacarla, para tener visualización y demás. Polo 67, como tengo pendiente de hacer la reseña también de esta, de la London, que la estoy probando también, hice el unboxing. Y luego también tengo también la de esta, la de Versace, la Dylan Blue, también. Bueno, la dejo por aquí y ya está. Vamos a centrarnos en esto. Quiero decir, porque sobre todo hay gente que sí, que se vuelve loca presentando la última, que sí, la última fragancia de eso, que este canal no va de eso. O sea, que son fragancias que puedo sacar tanto low cost, que llevan bastante tiempo, ya digo, del año 90, como de lo último. Así que esto es así, cada uno que haga lo que quiera en su canal. Pero vamos, que mi canal no va de eso. Adidas Ice Dive, otra, bueno, otra cítrica más, que me parece también con nota así un poco profunda, que evoca siempre un poco a lo que es la playa y todo eso. Pues Adidas Ice Dive, tenéis reseña en el canal, fue la primera que hice en su momento, pues la reseña. La náutica, esta es otra que tengo también, esta es de Coty, pero está realizada en España, sí es de Coty, pero realizada en España. También otra que, bueno, fragancia para verano, low cost, incluso el tamaño de 100 mililitros son menos de 10 euros lo que cuesta, así que también tiene su reseña en el canal. Y sobre todo eso, me inspira cítrico, acuático, como en este caso, este es muy cítrico, muy acuático y demás, que inspira sobre todo día relajación en la playa, cerca de la costa y todo eso. Por eso va el top de ese, con este tipo de inspiración. Una fragancia bastante económica, menos de 10 euros, la Champion Aqua. Ya está reseñada, la saqué en algún top. Está menos de 10 euros, ya no es que menos de 20 euros, ya que queréis, ya es menos de 10 euros. 100 mililitros, esta de Alain Delon, realizada en España, esta no es realizada en Francia, que diga, no es española, pero bueno, que la encontráis en España, por lo menos en el Primor la encontráis, la seguís encontrando, bueno, la mayoría de ellas la seguís encontrando. Champion Aqua de Alain Delon. Luego está Capítulo Marino, esta es de Mercadona, quien tengan allí en países por Mercadona, no sé si en Portugal lo tenéis, Capítulo Marino, no, solamente con ver la botella veis la inspiración, que es un fondo oceánico, así como si fuera una foto, yo creo que es una foto, y la botella súper chula, esta de 200 mililitros, pues no sé si costaba 10 euros, 11 euros, una cosa así, y esta es Capítulo Marino, la tengo bastante tiempo. Nota oceánica y bergamota. Simplemente pone eso. Otra que también está dentro de este top, que inspira eso, a lo cítrico, a lo acuático y demás. ¿Cómo no? Blue Seduction de Antonio Banderas. Esta es una inspiración total y absoluta de la Versace Man Eau Fraiche, Versace, que muy cítrico, acuática, total. Y eso, pues, esta es un tamaño de 200 mililitros y esta en concreto, pues, me salió creo menos de 15 euros
Y bueno, el Antonio Banderas siempre son las low cost que tienen que estar en colección totalmente. Ya digo, inspiración de Versace Man o Fresh. Tengo por aquí Victorio y Luquino, que solamente ven la caja, que es frescor mediterráneo, lo que inspira frescor mediterráneo, costa, verano, algo relajante. Y esta, pues, ya está también reseñada en el canal, número 7, frescor mediterráneo, Victorio y Luquino. También una fragancia así, pues eso, pues pone cítrico, mezcla de acorde marino, nota especiada, con carácter, que le da masculinidad y demás. La pena es la duración, pero bueno, en general todas las pecan de duración. Otra fragancia que inspira eso, inspira al mar, a vacaciones y demás. Y la última, esta del líder, Aquafresh de G. Bellini, de inspiración hasta que se inspira en la botella, con ese cristal opaco así, incluso como degradado y demás, que es Aquafresh de inspiración de la Aqua de Yo de Giorgio Armani. Y esta es 100 mililitros, esto también 100 mililitros. Y nada, pues esto creo que vale en el líder como 6,99, lo que es 7 euros. Así una inspiración, pero total. Aqua de Yo de Armani. Es pues, la cítrica acuática de siempre, la que tantos años lleva en el mercado. Esta es la original, que es del año 96, que le hizo Alberto Morillas. Y esta de aquí pues lleva muy poco tiempo en el mercado, pero es que huele, yo diría casi un 90%. Lo único que ya sabéis, la duración y eso, y que las inspiraciones pues suelen por regla general, suelen durar menos. Así que estas son la última fragancia de este top. Nada, se queda este top así, ya digo, fragancias frescas, fragancias muy útiles, fragancias para primavera, ya llegando para verano. Muy acorde eso, que denotan frescura, que te dan aportes sobre todo cítrico, que te da esa nota, la mayoría de ellas, el acorde ese marino, acuático y demás, inspirada en lo verano, en lo veraniego y todo eso. Nada más, ya sabéis que los apoyos cuentan igual en los comentarios. Ya me decís si tenéis alguna de ellas y demás. Pues todo eso, esto es lo que de momento lo que tengo. En colección me gusta sobre todo ir fragancias que gastarlas y dar mi punto de vista, que al final de estas se gastarán alguna que otra. Y cuando se gasten, pues se gastó y lo mismo no la vuelvo a comprar, y eso es lo que tiene, digamos, está probando fragancias, ese reseñador está probando fragancias y eso. Pero bueno, aconsejado está. La tenéis que probar, ya sabéis que son fragancias bueno, pues son inspiradas en eso, en lo veraniego, sobre todo ya tiene con tendencia al verano, a la época estival. Low cost y, bueno, la duración puede ser, digamos, lo que peca, pero es que lo cítrico es así. Lo cítrico es que es volátil, se evapora rápido y eso. Entonces, también son eau de toilette, no hay ninguna eau de parfum, ni strass de parfum, ni nada de eso. Entonces, pues lo que hay. Y, bueno, son menos de 20 euros, ¿qué más queréis? Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.